La enfermera le cantaba para la anciana, sin saber que su hijo millonario la observaba y cambió su vida. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No, no, no. Roberto, ven acá, los niños están llorando. Marisol Delgado suspiró mientras se acercaba a la cama del cuarto 304. Era su tercera noche consecutiva de guardia en el Hospital San Rafael, y doña Carmen Aguirre estaba otra vez gritando por personas que ya no existían. Las otras enfermeras evitaban entrar a ese cuarto. Decían que la anciana se ponía muy agresiva y que era imposible calmarla. Doña Carmen, soy Marisol. ¿Y me recuerda? La mujer de cabello plateado la miró con ojos confundidos, llenos de lágrimas. ¿Dónde están mis hijos? Roberto me prometió que vendría. Marisol se sentó en la silla junto a la cama, algo que las reglas del hospital no permitían, pero que ella hacía de todas formas. Había aprendido de su abuela en Guadalajara que a veces las personas mayores solo necesitaban que alguien se sentara con ellas. Sus hijos están bien, doña Carmen. Solo déjeme acomodarle las almohadas. Mientras arreglaba las sábanas, Marisol comenzó a tararear una melodía que su abuela siempre le cantaba cuando era niña. La Llorona, pero en voz muy suave, casi como un susurro. Dicen que no tengo duelo, Llorona, porque no me ven llorar. Los ojos de Carmen se fueron cerrando poco a poco. Su respiración se volvió más tranquila. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su penar. En su oficina del piso 32 del edificio corporativo frente al hospital, Diego Aguirre dejó de revisar los reportes financieros. En la pantalla de su computadora, la imagen de la cámara de seguridad del cuarto de su madre mostraba algo que no había visto en meses. Carmen dormía pacíficamente. Diego tenía 38 años y había construido un imperio tecnológico en Silicon Valley antes de regresar a México 6 meses atrás. Cuando los médicos le dijeron que su madre tenía demencia avanzada, contrató a los mejores especialistas del país. Nada funcionaba. Carmen gritaba, se agitaba, rechazaba los medicamentos, pero esta enfermera lograba lo imposible. Se acercó a la pantalla y amplió la imagen. La joven no podía tener más de 30 años. Llevaba el cabello castaño recogido en una cola de caballo y su uniforme blanco se veía impecable, a pesar de las 12 horas de trabajo. Pero lo que más le llamó la atención fue la ternura con la que tocaba la mano de su madre mientras cantaba. Diego había visto esa misma escena años atrás. Su hermana menor, Patricia, solía sentarse exactamente así junto a su cama cuando tenía pesadillas, hasta que ese maldito accidente se la llevó cuando él tenía 15 años. Apretó los puños. Después de la muerte de Patricia, todo cambió en su familia. Sus padres se sumieron en una tristeza profunda y él solo quería escapar. Estudió como loco para conseguir una beca. Se fue a Estados Unidos y nunca miró atrás. Hasta ahora. En el hospital, Marisol terminó la canción y se quedó unos minutos más, asegurándose de que Carmen estuviera completamente dormida. Revisó su reloj, las 2:30 de la madrugada. Todavía le quedaban 5 horas de guardia. Se dirigió al cuarto 307, donde el señor Martínez, un comerciante de 80 años, también tenía problemas para dormir desde que llegó al hospital. ¿Cómo se siente, don Aurelio? Ay, enfermera, no puedo dormir. Este lugar es muy frío, no como mi casa en Xochimilco. Marisol ajustó la calefacción y le trajo una manta extra de su propio carro de suministros. ¿Le gustaría que le cuente sobre mi pueblo en Guadalajara? Siempre me ayuda cuando no puedo dormir. Mientras hablaba con el señor Martínez sobre las tradiciones de Jalisco, no sabía que alguien más la observaba a través de las cámaras de seguridad. Diego había pasado los últimos meses tratando de entender por qué regresó a México. En Silicon Valley tenía todo. Una empresa valorada en $100 millones, un penthouse en San Francisco, reconocimiento internacional. Pero cuando recibió la llamada sobre la enfermedad de su madre, algo se rompió dentro de él. Tal vez era culpa, tal vez era miedo, o tal vez, después de tantos años construyendo tecnología para conectar a las personas, finalmente se dio cuenta de que él se había desconectado de las únicas personas que realmente importaban. Su asistente personal le había conseguido acceso a las cámaras de seguridad del hospital
para monitorear la calidad del cuidado de su madre. En realidad, Diego sabía que era su manera cobarde de estar presente sin estar presente, pero esta enfermera, había algo diferente en ella. No trataba a Carmen como a una paciente difícil. La trataba como a una persona, como a familia. Tomó su teléfono y marcó al director del hospital. Licenciado Rojas, soy Diego Aguirre. Necesito información sobre una de las enfermeras del turno nocturno. Se llama... Miró la pantalla buscando su gafete. Marisol Delgado. Mientras esperaba la información, Diego siguió observando. Marisol había terminado de hablar con el señor Martínez y ahora estaba en el pasillo, revisando las historias clínicas en su tableta. Se veía cansada, pero no derrotada. Había algo en su postura que le recordaba a su abuela paterna, que siempre decía que el trabajo duro era una bendición, no una carga. A las 5 de la mañana, cuando el turno de día comenzaba a llegar, Marisol hizo su último recorrido. Entró al cuarto 304 para verificar que Carmen siguiera durmiendo. La anciana se veía tan tranquila que Marisol no pudo evitar sonreír. Que descanses, doña Carmen. Nos vemos mañana. Lo que no sabía era que Diego había tomado una decisión. Mañana por la noche, él también estaría en el hospital, pero esta vez no detrás de una pantalla. Capítulo 2. Sombras del pasado. Marisol llegó a su pequeño departamento en la colonia Doctores a las 7 de la mañana, con los pies adoloridos y el uniforme arrugado. Su hermano Javier ya se había ido a la universidad. Estudiaba ingeniería en sistemas en la UNAM y tenía clases desde temprano. En la mesa de la cocina encontró una nota. Mari, se acabó el café. También llegó otro recibo de luz. Te amo, hermanita. Suspiró mientras contaba los billetes en su cartera. Trabajaba en el Hospital San Rafael 5 noches a la semana y los fines de semana cubría turnos en una clínica del IMSS en Naucalpan. Entre los dos trabajos ganaba Barely 30,000 pesos al mes, suficiente para la renta, los gastos de Javier y mandar algo de dinero a sus papás en Guadalajara, pero no mucho más. Se preparó un té de manzanilla en lugar de café y se sentó a revisar las cuentas. El recibo de luz era de 2,000 pesos. El siguiente pago de la universidad de Javier vencía en 2 semanas, y su mamá le había escrito que su papá necesitaba unos medicamentos para la diabetes que costaban 800 pesos. Después de bañarse y tratar de dormir unas horas, Marisol caminó al mercado de Medellín para comprar verduras baratas. Mientras seleccionaba jitomates, pensó en doña Carmen. Había algo en esa mujer que le recordaba a su propia abuela, que murió cuando ella tenía 17 años. Su abuela también había tenido momentos de confusión al final, llamando por nombres de personas que ya no estaban, pero cuando Marisol le cantaba las canciones tradicionales que le había enseñado, se calmaba inmediatamente. Esa noche, mientras se preparaba para otro turno, Marisol no sabía que Diego Aguirre había pasado todo el día investigando sobre ella. Marisol Delgado, 29 años, originaria de Guadalajara, leyó Diego desde el expediente que le había conseguido el director del hospital. Egresada de la Universidad de Guadalajara con mención honorífica. 5 años de experiencia en enfermería, 3 de ellos aquí en México City. Lo que más le llamó la atención fue una nota en su expediente. Excelente manejo de pacientes geriátricos, especializada en cuidados paliativos. Ha rechazado 2 ofertas de trabajo en hospitales privados de mayor prestigio. Diego frunció el ceño. ¿Por qué alguien rechazaría mejores oportunidades? Su investigación lo llevó más lejos. Marisol era hija de Esteban Delgado, un músico de mariachi reconocido en Guadalajara, y de Rosa María Sánchez, quien había sido maestra de primaria antes de dedicarse a cuidar a su familia. Pero lo que realmente lo sorprendió fue descubrir que su familia había perdido su restaurante familiar durante la pandemia. Eso explicaba por qué Marisol trabajaba 2 empleos y mandaba dinero a casa. Diego recordó algo que había tratado de olvidar durante años. Cuando él tenía 14 años, su padre había querido contratar a un grupo de mariachi para el cumpleaños número 60 de su madre. Habían contactado a varios músicos, incluyendo a Esteban Delgado. Diego recordaba vagamente una conversación telefónica donde su padre se molestó porque el músico había puesto condiciones extrañas para tocar en su fiesta.
En ese momento, el adolescente Diego había pensado que el mariachi era arrogante. Años después, viviendo en Silicon Valley y experimentando discriminación sutil por su acento mexicano, comenzó a entender que tal vez Esteban Delgado no había sido arrogante, tal vez solo había pedido respeto. Esa noche, Diego llegó al Hospital San Rafael a las 10. Le dijo a la recepcionista que quería visitar a su madre, algo que raramente hacía durante el turno nocturno. Cuando llegó al cuarto 304, se quedó parado en el pasillo, observando a través del cristal. Su madre estaba despierta pero agitada, moviendo las manos y murmurando cosas incomprensibles. Entonces vio a Marisol entrar al cuarto. «Buenas noches, doña Carmen. ¿Cómo se siente hoy?» Carmen la miró con desconfianza. «No conozco este lugar. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está Roberto?» Diego sintió una punzada en el pecho. Roberto era su padre, que había muerto 5 años atrás. Su madre seguía preguntando por él. Marisol se sentó junto a la cama y tomó la mano de Carmen. «Está en un lugar seguro, doña Carmen, pero mientras tanto, ¿le gustaría que le platique sobre mi abuela?» Se llamaba Esperanza y le encantaba cantar. «¿Esperanza? Yo conocí a una Esperanza hace muchos años». Marisol sonrió y comenzó a hablar sobre su abuela, mientras le acomodaba el cabello a Carmen. Poco a poco, la anciana se fue relajando. Diego se acercó más a la puerta. Nunca había visto a su madre tan calmada con una extraña. «Mi abuela siempre decía que la música curaba el alma antes que el cuerpo», continuó Marisol. «¿A usted le gusta la música, doña Carmen?» «Sí. Roberto solía cantarme cuando éramos novios. La Adelita, esa era mi favorita. ¿Le gustaría que la cantáramos juntas?» Diego se quedó helado. La Adelita había sido la canción favorita de sus padres. La cantaban en cada aniversario, en cada celebración familiar, hasta que murió Patricia y la música desapareció de su casa para siempre. Marisol comenzó a cantar muy suavemente. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Para su sorpresa, Carmen comenzó a acompañarla, recordando algunas palabras. Si por mar, en un buque de guerra, si por tierra, en un tren militar. Diego sintió que las lágrimas llegaban a sus ojos. No había escuchado a su madre cantar en más de 20 años. Cuando terminaron la canción, Carmen ya se estaba quedando dormida. Marisol la arropó con cuidado y se dirigió hacia la puerta. Diego se alejó rápidamente, pero no lo suficiente. Cuando Marisol salió del cuarto, casi chocan en el pasillo. «¡Ay, perdón!», se disculpó ella, bajando la mirada. «No sabía que había alguien aquí». Diego la estudió de cerca por primera vez. Era más joven de lo que pensaba, con ojos cafés que reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Su uniforme estaba impecable a pesar de las horas de trabajo. «No se preocupe, soy Diego Aguirre, el hijo de Carmen». Marisol lo miró con sorpresa y luego con algo que podría haber sido comprensión. «Mucho gusto, señor Aguirre. Su mamá es una mujer muy especial. Tiene momentos difíciles, pero cuando se calma, platica cosas hermosas de su familia». «¿En serio?». Diego no pudo ocultar su sorpresa. «¿Qué dice?». «Habla mucho de Roberto, su esposo, y a veces menciona a sus hijos, Diego y Patricia. Dice que Diego era muy inteligente pero muy testarudo, y que Patricia era la que siempre hacía reír a toda la familia». Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su madre recordaba a Patricia, recordaba cómo era él. «Yo no sabía que aún recordara esas cosas». Marisol lo miró con esos ojos comprensivos que había heredado de generaciones de mujeres cuidadoras. «La memoria es extraña, señor Aguirre. A veces se pierde en el presente, pero el pasado permanece muy claro. Su mamá habla de ustedes con mucho amor». Diego se quedó callado, procesando esas palabras. Después de tantos años sintiéndose culpable por haberse alejado, descubrir que su madre aún hablaba de él con amor era demasiado. ¿Puedo preguntarle algo?», dijo finalmente. «Claro. ¿Cómo hace para que se calme?». «Los otros médicos y enfermeras dicen que es imposible». Marisol sonrió ligeramente. «No es imposible. Solo necesita que alguien entre a su mundo, en lugar de tratar de traerla al nuestro. La música, las historias, los recuerdos.
Esas son las cosas que aún están vivas en ella. Antes de que Diego pudiera responder, Marisol se disculpó. Tenía que continuar con sus rondas. Pero mientras la veía alejarse por el pasillo, Diego supo que algo había cambiado. Por primera vez en años, quería conocer más sobre el mundo de su madre. Y tal vez también sobre el de esta enfermera extraordinaria que cantaba canciones de su infancia a extraños en la oscuridad de la noche. Capítulo 3. Cuando los mundos chocan 3 semanas después de ese primer encuentro, Diego había desarrollado una rutina. Llegaba al hospital cada martes y viernes alrededor de las 10 de la noche, oficialmente para revisar el cuidado médico de su madre, pero en realidad para observar cómo Marisol trabajaba. No era solo con Carmen. La había visto cantarle a una niña de 8 años que tenía miedo antes de una cirugía, enseñarle a un enfermero joven llamado Joaquín Mendoza cómo trenzar el cabello de las pacientes mayores y quedarse 30 minutos extra de su turno para acompañar a un anciano cuya familia nunca lo visitaba. La música y el toque humano, le había explicado Marisol a Joaquín una noche, llegan a lugares donde los medicamentos a veces no pueden. Diego, escondido detrás de la esquina del pasillo, había recordado cómo su madre solía trenzarle el cabello a Patricia cada mañana antes de la escuela. Era un ritual sagrado en su casa, hasta que todo se volvió silencio después del accidente. Esa noche de viernes, Diego llegó más temprano de lo usual. Encontró a Marisol en la sala de descanso de las enfermeras, comiendo un sándwich de jamón que claramente había traído de casa y revisando unos papeles. «Buenas noches, señor Aguirre», lo saludó cuando lo vio entrar. «Doña Carmen está dormida. Hoy tuvo un día muy tranquilo». «Gracias. ¿Puedo sentarme un momento?» Marisol asintió y guardó sus papeles rápidamente, pero Diego alcanzó a ver que eran estados de cuenta bancarios y lo que parecía ser una carta de la universidad. «¿Todo bien?», preguntó, aunque sabía que no debería meterse. Marisol dudó un momento antes de responder. «Mi hermano está en 5º semestre de Ingeniería en Sistemas. Es muy inteligente, mucho más que yo. Pero la colegiatura, cada semestre cuesta más. ¿Y sus padres no pueden ayudar? Mis papás tuvieron un restaurante en Guadalajara durante 20 años. Los Arcos. Se especializaba en comida jalisciense tradicional. Durante la pandemia tuvieron que cerrarlo». Su voz se quebró ligeramente. «Ahora mi papá maneja un taxi y mi mamá limpia casas. Yo les mando lo que puedo, pero...» Diego sintió una punzada de culpa. Mientras él construía su fortuna en Silicon Valley, familias como la de Marisol perdían todo lo que habían trabajado durante décadas. ¿Por qué decidió ser enfermera? Marisol sonrió, y por primera vez desde que la conocía, Diego vio que su rostro se iluminaba completamente. «Por mi abuela Esperanza. Cuando yo tenía 12 años se enfermó de cáncer. Los doctores en el hospital público eran buenos, pero siempre tenían prisa. Mi abuela se sentía como un número, no como una persona». Pausó para tomar agua. «Yo me quedaba con ella en las noches, le cantaba las canciones que ella me había enseñado. Le platicaba sobre la escuela. Los doctores decían que mi abuela mejoraba más rápido cuando yo estaba ahí. ¿Y eso la inspiró? Mi abuela me dijo algo antes de morir. Marisol, algunas personas nacen para curar el cuerpo, pero tú naciste para curar el corazón. No lo olvides nunca». Diego se quedó callado. En Silicon Valley había conocido cientos de personas motivadas por el dinero, la fama, el poder, pero esta mujer había dedicado su vida a algo mucho más profundo. «Señor Aguirre, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Por qué regresó a México?» «Joaquín me contó que usted tenía una empresa muy exitosa en Estados Unidos». Diego sintió que el peso de los años de culpa se asentaba en sus hombros. «Tiene hermanos, Marisol. Solo Javier. Yo tenía una hermana menor, Patricia. Era la luz de nuestra familia. Siempre estaba cantando, siempre hacía reír a todo mundo». Se detuvo, respiró profundo. «Cuando yo tenía 15 años y ella 13, hubo un accidente de auto. Un conductor borracho. Patricia murió instantáneamente». Marisol puso su mano sobre la de él en un gesto instintivo de consuelo. «Lo siento mucho. Después de eso, todo cambió en mi casa. Mis papás se sumieron en una tristeza que parecía no tener fin. Yo
Yo no sabía cómo lidiar con eso. Me volqué en los estudios, conseguí una beca para Stanford, y cuando me fui, nunca regresé realmente. ¿Y su mamá? Mi mamá nunca se recuperó del todo. Mi papá trató de mantener la familia unida, pero yo estaba demasiado enojado, demasiado dolido. Pensé que si me iba lejos y tenía éxito, de alguna manera podría, no sé, probar que valía la pena. Que Patricia no había muerto en vano. Marisol escuchaba sin juzgar, igual que hacía con sus pacientes. ¿Y funcionó? Diego rió amargamente. Construí una empresa de tecnología médica que vale $100 millones. Tenía un penthouse en San Francisco, reconocimiento internacional. Pero cuando mi papá murió hace 5 años, me di cuenta de que había estado huyendo todo este tiempo. Por eso regresó cuando su mamá se enfermó. Regresé porque finalmente entendí que todo el éxito del mundo no vale nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Pero cuando llegué, mi mamá ya no me reconocía la mitad del tiempo. Pensé que era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, señor Aguirre. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque anoche, cuando le estaba cantando a su mamá, ella me dijo: Diego era tan inteligente, pero siempre pensaba que tenía que cargar con todo él solo. Espero que alguien le enseñe que no es así. Diego sintió como si Marisol acabara de leerle el alma. ¿Ella realmente dijo eso? Su mamá lo ama, señor Aguirre. La enfermedad puede confundir su mente, pero el amor sigue ahí. Solo necesita paciencia y tal vez aprender las canciones que la calman. No sé cantar. Yo puedo enseñarle. Diego la miró con sorpresa. ¿Haría eso? Si usted quiere reconectarse con su mamá, yo puedo ayudarlo, pero tiene que prometerse algo. Tiene que estar presente de verdad, no solo físicamente. Antes de que Diego pudiera responder, la alarma del cuarto 307 comenzó a sonar. Marisol se levantó inmediatamente. Es don Aurelio. A veces se desorienta en la noche. Diego la siguió hasta el cuarto, donde el anciano estaba sentado en la cama, confundido y asustado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi esposa? Don Aurelio, está en el hospital. Su esposa viene mañana en la mañana, ¿recuerda? Marisol se acercó lentamente con las manos visibles. Soy Marisol, su enfermera. No, necesito ir a casa. Mi esposa me está esperando para cenar. Diego observó cómo Marisol se sentó en la silla junto a la cama, exactamente como hacía con su madre. Cuénteme sobre su esposa, don Aurelio. ¿Cómo se conocieron? Lentamente, el anciano comenzó a relajarse mientras hablaba sobre su esposa de 50 años. Marisol escuchó cada palabra como si fuera la historia más fascinante del mundo. Cuando don Aurelio finalmente se volvió a dormir, Diego siguió a Marisol al pasillo. ¿Cómo aprendió a hacer eso? Mi abuela me enseñó que cuando las personas están asustadas o confundidas, lo que más necesitan es sentirse escuchadas. No puedo devolver la memoria perdida, pero puedo honrar los recuerdos que aún tienen. En ese momento, Diego entendió algo que había estado buscando durante años sin saberlo. En Silicon Valley, había creado tecnología para conectar a las personas. Pero Marisol hacía algo mucho más poderoso. Creaba conexiones humanas reales, una canción a la vez, una historia a la vez. Marisol, ¿puedo hacerle una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Diego dudó. Lo que estaba a punto de ofrecer cambiaría todo para ella, pero también lo expondría a él de maneras que no había esperado. Estoy desarrollando una plataforma de tecnología médica aquí en México, una que combine lo mejor de la medicina moderna con el tipo de cuidado que usted da. Necesito a alguien que entienda realmente qué necesitan los pacientes. No entiendo. Le estoy ofreciendo trabajo como directora de experiencia del paciente. El salario sería considerablemente mejor que lo que gana ahora. Marisol lo miró con desconfianza. ¿Por qué querría hacer eso por mí? Apenas me conoce. Porque en 3 semanas usted ha hecho más por mi madre que todos los especialistas que contraté en 6 meses. Y porque creo que lo que hace usted es el futuro de la medicina. Marisol se quedó callada por un largo momento. Necesito pensarlo. Por supuesto, pero Marisol, no se trata solo del trabajo. También se trata de que me ayude a reconectarme con mi madre. Y tal vez de que yo aprenda algo sobre el tipo de persona que quiero ser. Mientras Marisol se alejaba para continuar sus rondas,
Diego se quedó en el pasillo, dándose cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en términos de ganancias o pérdidas. Estaba pensando en segundas oportunidades y en canciones olvidadas. Y en una enfermera de Guadalajara que tal vez pudiera enseñarle que regresar a casa no siempre significaba fracasar. Capítulo 4. La propuesta Marisol pasó todo el fin de semana pensando en la oferta de Diego. El lunes por la mañana, después de su turno en la clínica del IMSS, se sentó en la pequeña cocina de su departamento con Javier, quien acababa de regresar de la universidad. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente?, preguntó su hermano mientras se servía cereal. No me dijo la cantidad específica, pero dijo, considerablemente mejor. Javi, si es lo que creo que es, podríamos pagar tu universidad sin problemas y mandar más dinero a los papás. Suena demasiado bueno para ser cierto, Mari. ¿Qué sabes realmente de este tipo? Marisol suspiró. Esa era exactamente la pregunta que la mantenía despierta por las noches. Sé que ama a su mamá, aunque no sepa cómo demostrarlo. Sé que construyó una empresa exitosa en Estados Unidos, y sé que cuando habla de su hermana que murió, se le quiebra la voz de la misma manera que a ti cuando hablas de nuestra abuela. Eso no significa que sea buena persona, hermana. Javier tenía razón para ser cauteloso. A los 24 años, había visto cómo algunas de las amigas de Marisol habían sido lastimadas por hombres de dinero que prometían mundos que nunca materializaban. Además, continuó Javier, ¿realmente quieres dejar de ser enfermera? Es lo que siempre has querido hacer. No sería dejar de serlo completamente. Sería expandir lo que hago. Ayudar a entrenar a otras enfermeras, mejorar la atención en hospitales de toda Latinoamérica. O sentarte en una oficina revisando reportes mientras él gana millones. Esa tarde, Marisol decidió visitar a Joaquín Mendoza, su compañero enfermero, quien estaba cubriendo el turno de día. Lo encontró en el cuarto de suministros organizando medicamentos. Joaquín, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Mari. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas del hijo de doña Carmen? Del señor Aguirre. Joaquín hizo una mueca. ¿El millonario que viene a supervisarnos como si fuéramos empleados de su empresa? No me gusta cómo nos mira, como si fuéramos inferiores. ¿En serio? A mí me parece más perdido que arrogante. Mari, escúchame bien. Los ricos no se hacen amigos de gente como nosotros por bondad. Siempre quieren algo. Y cuando lo consiguen, se van. ¿Y si no es así? ¿Y si realmente quiere hacer algo bueno? Entonces sería el primer millonario en la historia de México que no está interesado solo en hacer más dinero. Esa noche, durante su turno en el San Rafael, Marisol se las arregló para evitar a Diego, pero él la esperaba en la sala de descanso cuando ella tomó su pausa de las 2 de la mañana. He estado pensando en nuestra conversación del viernes, dijo sin preámbulos. Yo también. ¿Y? Marisol se sentó frente a él estudiando su rostro. A pesar de todo su éxito, Diego tenía ojeras y se veía cansado, no como alguien que dormía bien por las noches. Señor Aguirre, ¿puedo hacerle algunas preguntas antes de dar mi respuesta? Por supuesto. ¿Por qué yo? Hay cientos de enfermeras más experimentadas, con más educación formal. Diego pensó cuidadosamente antes de responder. Porque en Silicon Valley trabajé con los mejores programadores, los mejores ejecutivos, los mejores consultores. Todos sabían mucho sobre tecnología, pero ninguno entendía realmente para qué sirve la tecnología. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Usted entiende algo que yo olvidé, que la tecnología solo tiene valor si ayuda a las personas a conectarse mejor entre ellas. Cuando veo cómo trata a mi madre, a don Aurelio, a todos sus pacientes, veo el futuro de la medicina. ¿Y si acepto y resulta que no soy lo que usted piensa? ¿Y si fracaso? ¿Fracasó con mi madre? No, pero ¿fracasó con alguno de sus pacientes en los últimos 5 años? Bueno, no, pero esto es diferente. No es tan diferente, Marisol. Solo es una escala más grande. Marisol se quedó callada por un momento, pensando en su hermano, en sus padres, en todas las noches trabajando dobles turnos. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. 80,000 pesos al mes para empezar, más beneficios médicos completos para usted y su familia, y un bono de 50,000 pesos al firmar el contrato.
Marisol sintió que el aire se le iba de los pulmones. Era más del doble de lo que ganaba trabajando 2 empleos. Eso es mucho dinero. Es lo que vale su experiencia y lo que yo creo que puede aportar a la empresa. ¿Y exactamente qué tendría que hacer? Al principio, ayudarme a entender cómo mejorar la experiencia del paciente en hospitales privados. Después, desarrollar programas de entrenamiento para personal médico. Eventualmente, expandir el programa a hospitales públicos en toda Latinoamérica. ¿Seguiría trabajando directamente con pacientes? 2 días a la semana, si quiere. Creo que es importante mantener esa conexión. Marisol se dio cuenta de que Diego había pensado en cada uno de sus posibles reparos. ¿Y la otra parte? ¿Lo de ayudarlo con su mamá? Eso sería personal, separado del trabajo. Si acepta el trabajo pero no quiere ayudarme con mi madre, lo entenderé perfectamente. ¿Por qué los está separando? Porque no quiero que sienta que tiene que ayudarme personalmente para mantener su trabajo. Eso no sería justo. Por primera vez desde que lo conocía, Marisol vio algo en Diego que no había notado antes: vulnerabilidad real. Este hombre poderoso estaba admitiendo que necesitaba ayuda, y no solo profesional. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor Aguirre? Diego. Y sí. ¿Por qué nunca aprendió a conectarse con su mamá por sí mismo? ¿Por qué necesita que yo le enseñe? Diego tardó tanto en responder que Marisol pensó que había ido demasiado lejos. Porque después de que murió Patricia, dejé de saber cómo hablar con las personas que amo. Me resultaba más fácil hablar con extraños, con colegas, con inversionistas, pero con mi familia siempre sentía que todo lo que decía era inadecuado. ¿Y qué lo hace pensar que puede cambiar eso ahora? Usted. ¿Yo? Cuando la veo con mi madre veo que es posible, que no está rota, solo dormida. Y tal vez yo también. Marisol sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso que no tenía que ver con el trabajo o el dinero. Diego, si acepto esto, ¿qué pasa cuando se dé cuenta de que no soy especial? Que solo soy una enfermera de Guadalajara que aprendió algunas canciones de su abuela. ¿Y si se da cuenta de que yo no soy el empresario exitoso que todos creen? Que solo soy un hombre de 38 años que nunca aprendió a procesar la muerte de su hermana. Se quedaron mirándose por un momento. 2 personas que habían construido versiones de sí mismas para sobrevivir, preguntándose si era seguro mostrar quiénes eran realmente. ¿Puedo pensarlo hasta el miércoles?, preguntó Marisol finalmente. Por supuesto. ¿Y Diego, puedo pedirle un favor? Lo que sea. Venga mañana en la noche. No para hablar de trabajo, sino para que pase tiempo real con su mamá. Sin agendas, sin planes, solo esté presente. ¿Estará usted ahí? Si quiere. Sí quiero. Después de que Diego se fue, Marisol se quedó en la sala de descanso, pensando en conversaciones como esa que había tenido con su abuela años atrás. Su abuela siempre decía que las decisiones más importantes no se tomaban con la cabeza, sino con el corazón, pero que era importante escuchar a ambos. Su cabeza le decía que era una oportunidad increíble de cambiar su vida y la de su familia. Su corazón le decía algo más complicado, que tal vez estaba empezando a sentir algo por Diego Aguirre que iba más allá de la gratitud o la oportunidad profesional. Y eso, pensó mientras se dirigía al cuarto de Carmen para su ronda nocturna, podía ser lo más peligroso de todo. Capítulo 5. Pérdida y revelación. El martes por la noche, Diego llegó al hospital sin su usual aire de ejecutivo. Llevaba jeans y una camisa sencilla, y por primera vez, Marisol notó que tenía las mismas manos largas que su madre. ¿Está listo?, le preguntó mientras caminaban hacia el cuarto 304. No estoy seguro de que alguien pueda estar listo para esto. Cuando entraron al cuarto, Carmen estaba despierta pero inquieta, moviendo las manos sobre las sábanas como si estuviera buscando algo. «Doña Carmen, le traje una visita», dijo Marisol suavemente. «Es Diego». Carmen miró a su hijo sin reconocimiento aparente. «¿Diego? No conozco ningún Diego. ¿Dónde está Roberto? Le dije que vendría a las 5». Diego se quedó parado junto a la puerta, claramente herido por la falta de reconocimiento. «Siéntese aquí», le murmuró Marisol, señalando la silla junto a la cama. «No trate de que lo reconozca, solo esté aquí». Diego se sentó cautelosamente. Carmen lo estudió con curiosidad.
¿Usted conoce a Roberto? Es mi esposo. Nos vamos a casar el próximo mes. Marisol le hizo una seña a Diego para que siguiera la conversación. Cuénteme sobre Roberto, dijo Diego con voz temblorosa. Oh, es el hombre más guapo de todo Guadalajara, y canta precioso. Me canta la Adelita cuando no puedo dormir. ¿Le gusta esa canción? Es nuestra canción. Roberto dice que yo soy su Adelita, que me seguiría hasta el fin del mundo. Diego miró a Marisol, quien asintió con aliento. Estaba funcionando. Durante los siguientes 40 minutos, Carmen le contó a su hijo historias sobre su noviazgo con Roberto, sobre sus primeros años de matrimonio, sobre los sueños que tenían de formar una familia. Diego escuchó cada palabra como si fuera la primera vez que las oía, que en muchos sentidos lo era. Roberto y yo queremos tener hijos, dijo Carmen de repente. Él quiere una niña que se parezca a mí, pero yo quiero un niño que sea inteligente como él. ¿Y si tienen ambos?, preguntó Diego con voz suave. ¡Ay, eso sería perfecto! Roberto dice que nos encargaremos de que nuestros hijos sepan lo mucho que los amamos, todos los días de sus vidas. Diego sintió como si algo se quebrara dentro de su pecho. Sus padres sí los habían amado. El dolor por la muerte de Patricia los había hecho olvidar cómo demostrarlo, pero el amor siempre había estado ahí. Cuando Carmen finalmente se quedó dormida, Diego y Marisol salieron al pasillo en silencio. Diego se limpió los ojos con la manga de su camisa. ¿Siempre habla así de mi papá y de nosotros? La mayoría de las veces. Vive en los recuerdos felices, Diego. Para ella, usted y Patricia siguen siendo niños pequeños que están por llegar a casa de la escuela. Dios mío, todos estos años pensé que había dejado de amarme. Las personas no dejan de amar, Diego. A veces el dolor es tan grande que no sabemos cómo expresar el amor que seguimos sintiendo. Esa noche, por primera vez, Diego se quedó hasta el final del turno de Marisol. La acompañó en sus rondas, observando cómo cuidaba a cada paciente con la misma dedicación que le daba a su madre. ¿Ya decidió sobre la propuesta de trabajo?, le preguntó cuando terminaron. Casi, solo tengo una última pregunta. Dígame, ¿qué pasó realmente con mi papá y su familia hace años? Joaquín me contó que su papá había intentado contratar a mi padre para una fiesta, pero que algo salió mal. Diego se detuvo en el pasillo. ¿Su padre es Esteban Delgado? ¿El mariachi? Sí. ¿Lo conoce? Mi padre trató de contratarlo para el cumpleaños 60 de mi madre. Yo tenía 14 años y, bueno, era un adolescente arrogante que pensaba que cualquiera debería sentirse honrado de tocar en nuestra casa. ¿Qué pasó? Su padre pidió algunas condiciones. Quería que lo trataran como artista, no como entretenimiento. Pidió un lugar digno para cambiarse, tiempo para conocer las canciones favoritas de mi madre, y que no lo presentaran como el mariachi, sino por su nombre. Marisol escuchó con atención. En ese momento, yo pensé que estaba siendo difícil. Le dije a mi padre que había muchos otros músicos menos complicados. Mi padre me hizo caso. Cancelamos la contratación. ¿Y ahora qué piensa? Ahora entiendo que su padre solo pedía respeto básico, y que yo, un adolescente que nunca había trabajado un día en su vida, le negué esa dignidad a un hombre que había dedicado su vida a preservar la cultura mexicana. Marisol sintió una mezcla de tristeza y algo parecido al orgullo por su padre. Mi papá nunca nos contó esa historia. ¿Por qué cree que no lo hizo? Porque no era rencoroso. Mi papá siempre decía que cada persona hace lo que puede con lo que sabe en el momento. Su padre es más sabio que yo. Caminaron en silencio hasta la salida del hospital. En el estacionamiento, bajo la luz de los faroles, Marisol se detuvo. Acepto su propuesta de trabajo, Diego. ¿En serio? Pero con condiciones, las que quiera. Primera, si en algún momento siento que no estoy ayudando realmente a los pacientes, me voy. Segunda, quiero seguir trabajando directamente con pacientes 2 días a la semana, como prometió. Y tercera, ¿sí? Quiero que mi primera responsabilidad sea crear un programa de entrenamiento que pueda implementarse en hospitales públicos, no solo privados. La gente como mi familia también merece atención digna. Diego sonrió, la primera sonrisa genuina que Marisol había visto en él. Me parece perfecto. ¿Cuándo puede empezar?
Le doy 2 semanas de notificación aquí y empiezo el primer lunes de diciembre. ¿Y lo otro? ¿Me ayudará con mi madre? Eso no tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? No, es personal. Entonces, sí. Pero Diego tiene que entender algo. Reconectarse con su mamá va a doler. Va a recordar todo lo que perdieron, todo el tiempo que no pueden recuperar. Pero vale la pena. Mi abuela murió cuando yo tenía 17 años. Los últimos 6 meses, cuando ya estaba muy enferma, fueron los más difíciles de mi vida, pero también fueron los más importantes. Porque aprendí que amar a alguien a veces significa estar presente en su dolor, no solo en su felicidad. ¿Cree que puedo aprender eso? Creo que ya lo está aprendiendo. Una semana después, Marisol estaba en la cafetería del hospital durante su descanso cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Era su madre llorando. «Mari, mi amor, tu papá está en el hospital, tuvo un infarto». «¿Qué? ¿Cómo está?» «Está estable, pero necesita una cirugía que cuesta 60,000 pesos. El seguro solo cubre la mitad». Marisol sintió que el mundo se le venía encima. Incluso con su nuevo trabajo, esa cantidad de dinero tomaría meses de ahorrar. «Mamá, no se preocupe. Voy a conseguir el dinero». «¿Cómo, mi amor? No tenemos nada que vender y los bancos ya nos negaron el préstamo». Después de colgar, Marisol se quedó sentada en la cafetería, tratando de no llorar. Diego la encontró ahí 1 hora después. «¿Qué pasó? Se ve terrible». Marisol le contó sobre su padre, sobre la cirugía, sobre el dinero que no tenía. «Déjeme ayudarla», dijo Diego inmediatamente. «No, no puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» «Porque acabamos de establecer una relación de trabajo. Si usted me presta dinero ahora, nunca sabré si lo hice para ayudar a su empresa o para pagarle mi deuda». «Marisol, esto no tiene nada que ver con el trabajo, esto es...» «¿Qué?» Diego se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que cambiaría todo entre ellos. «Esto es porque me importa lo que le pase a usted». «Diego, no como jefe, como amigo, como alguien que está aprendiendo que hay cosas más importantes que el dinero o el éxito». Marisol lo miró por un largo momento. «Si acepto su ayuda, ¿cómo le voy a pagar?» «No me va a pagar. Va a hacer lo mismo que haría por mí si nuestras situaciones fueran al revés». «Pero no son al revés. No en términos de dinero. Pero usted me está dando algo que vale mucho más. Me está ayudando a encontrar el camino de regreso a mi familia». Esa noche, mientras Marisol manejaba hacia Guadalajara con un cheque de 60,000 pesos en su bolsa, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ella y Diego. Ya no era solo una transacción profesional. Era el comienzo de algo que la asustaba tanto como la emocionaba. Y eso, pensó mientras veía las luces de su ciudad natal aparecer en el horizonte, era exactamente lo que su abuela había querido decir cuando le dijo que el amor verdadero a menudo llegaba disfrazado de otras cosas. El capítulo 6. Construyendo puentes. 6 meses después, la oficina de Diego en la torre corporativa de Santa Fe había cambiado drásticamente. Las paredes que antes mostraban premios y reconocimientos de Silicon Valley ahora tenían fotografías de hospitales rurales en México, gráficas de satisfacción del paciente y una pintura de mariachis que Marisol le había regalado por su cumpleaños. «Los números del Hospital General de Puebla son increíbles», dijo Marisol, mostrándole los reportes en su tablet. Después de implementar el programa de música terapéutica y cuidado humanizado, la satisfacción del paciente subió 40% en 3 meses. Diego sonrió mientras revisaba los datos. Su plataforma Conecta Salud había comenzado como una idea ambiciosa, pero bajo la dirección de Marisol se había convertido en algo mucho más poderoso. Un sistema que combinaba tecnología médica avanzada con principios de cuidado tradicional mexicano. ¿Y el entrenamiento del personal? Hemos capacitado a 250 enfermeras en 6 estados. Joaquín está liderando el programa en Veracruz y dice que los resultados son aún mejores que en el DF. ¿Joaquín? ¿El que pensaba que yo era un jefe arrogante? Marisol rió. Joaquín cambió de opinión cuando lo contrataste como coordinador regional con un salario digno. Resulta que es un líder natural. Solo necesitaba que alguien confiara en él. Era cierto.
El programa había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Diego. 25 hospitales públicos y privados ya usaban su sistema y tenían lista de espera para implementarlo en 50 más. Pero lo más importante para Diego era algo que no aparecía en ningún reporte. Había aprendido a sentarse con su madre. 3 veces por semana pasaba 2 horas en el Hospital San Rafael, no como el hijo exitoso que quería impresionar a Carmen, sino simplemente como Diego. Había aprendido la Adelita, Cielito lindo y las mañanitas. No cantaba especialmente bien, pero Carmen parecía disfrutar sus intentos. «¿Cómo está doña Carmen?», preguntó Marisol como hacía siempre al final de sus reuniones de trabajo. «Ayer me dijo que Roberto había llegado tarde del trabajo y que estaba preocupada por él». Le canté «Cielito lindo» y se calmó. Diego pausó. «A veces creo que en su mundo, donde Patricia sigue viva y mis padres están juntos, ella es más feliz que en la realidad. Tal vez esa sea la bendición de su enfermedad. Puede vivir en los recuerdos más hermosos». «¿Tú qué opinas de todo esto, Marisol?». Era la primera vez en meses que Diego la tuteaba durante el trabajo, y Marisol sintió ese cosquilleo familiar en el estómago que aparecía cada vez que la línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba. ¿De Conecta Salud? De todo. De nosotros trabajando juntos, de lo que hemos construido. Marisol se levantó y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Durante estos meses, había visto a Diego transformarse de un empresario desconectado a alguien que genuinamente se preocupaba por el impacto de su trabajo. También había notado cómo la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. «Creo que hemos hecho algo bueno, algo que realmente ayuda a las personas. Y personalmente creo que eres una persona muy diferente de quien eras hace 6 meses. Mejor o peor, más real». Diego se acercó a la ventana y se quedó junto a ella. Desde esa altura podían ver el Hospital San Rafael en la distancia. «Marisol, tengo que confesarte algo». «¿Qué?». «Cuando te contraté pensé que era solo por tu habilidad con los pacientes, pero estos meses has cambiado mi manera de ver todo, no solo el trabajo, sino la vida». Marisol sintió su corazón acelerarse. «Diego, sé que empezamos como jefe y empleada. Sé que hay diferencias entre nosotros que van más allá del dinero. Pero también sé que cuando no estás aquí, me siento incompleto». Antes de que Marisol pudiera responder, sonó el teléfono de Diego. Era el hospital. «Señor Aguirre, necesita venir inmediatamente. Su madre, su estado ha empeorado». El trayecto al hospital fue silencioso y tenso. Diego manejaba con las manos apretadas al volante, mientras Marisol trataba de prepararlo para lo que podrían encontrar. Cuando llegaron al cuarto 304, Carmen estaba consciente, pero claramente debilitada. El doctor Ramírez, su médico principal, los esperaba en el pasillo. Su madre ha desarrollado neumonía. A su edad y con su condición es muy grave. Le hemos dado antibióticos, pero... ¿Pero qué?, preguntó Diego. «Señor Aguirre, debe prepararse para la posibilidad de que no se recupere». Diego sintió que las piernas se le aflojaban. Marisol le tomó el brazo para sostenerlo. «¿Cuánto tiempo?». «Tal vez días, tal vez semanas. No lo sabemos». Cuando entraron al cuarto, Carmen tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Diego se sentó junto a la cama y tomó su mano. «Mamá, soy yo». «Diego». Carmen abrió los ojos lentamente. Por un momento pareció reconocerlo. «¿Diego? ¿Mi niño?». «Sí, mamá, estoy aquí. ¿Dónde has estado? Te he estado esperando tanto tiempo». Diego sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Lo siento, mamá. Siento haber estado lejos tanto tiempo». «No importa, mi amor. Lo importante es que estás aquí ahora». Marisol se quedó en la esquina del cuarto, dándoles privacidad, pero lista para ayudar si la necesitaban. «Mamá, ¿te gustaría que te cantara? ¿Recuerdas las canciones que te enseñé cuando eras pequeño?». «Algunas». Una amiga me ayudó a recordar. Carmen miró hacia donde estaba Marisol. «Ella es bonita. ¿Es tu novia?». Diego miró a Marisol, quien se sonrojó. Es muy especial para mí, mamá». «Bien.
Patricia siempre decía que necesitabas a alguien que te hiciera sonreír de verdad. Durante las siguientes 3 horas, Diego le cantó a su madre todas las canciones que había aprendido. La Adelita, Cielito lindo, Las mañanitas. Su voz se quebraba a veces, pero continuaba. Marisol los observaba recordando los últimos días de su propia abuela. Había algo sagrado en esos momentos entre padres e hijos, cuando todas las palabras no dichas finalmente encontraban su camino. «Diego», susurró Carmen cuando él terminó de cantar. «¿Me perdonas?» «¿Perdonarte por qué, mamá?» «Por no haber sabido cómo consolarte cuando murió Patricia, por haberte dejado cargar solo con tanto dolor». Diego sollozó abiertamente. «No hay nada que perdonar, mamá. Yo soy quien debe pedir perdón por haberme ido, por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Ya estás aquí. Eso es lo único que importa». Carmen se quedó dormida poco después. Diego se quedó junto a su cama, sosteniendo su mano mientras Marisol le traía café y se aseguraba de que estuviera cómodo. «¿Crees que puede escucharme aunque esté dormida?», preguntó Diego. «Mi abuela podía, hasta el final. Hay tantas cosas que nunca le dije, tantos años perdidos. Diego, en estos últimos meses, tu mamá ha sido más feliz de lo que había estado en años. Los otros médicos y enfermeras lo han notado. Has estado presente para ella de maneras que importan. Gracias a ti. No, gracias a que decidiste intentarlo». Esa noche, Carmen murió pacíficamente mientras Diego le cantaba Las mañanitas, y Marisol sostenía su otra mano. Sus últimas palabras fueron: «Dile a Patricia que la esperaré». El funeral se realizó 3 días después, en una pequeña iglesia en Coyoacán. Diego se sorprendió al ver cuánta gente asistió. Enfermeras del hospital, pacientes que Carmen había conocido durante sus estancias, incluso algunos empleados de Conecta Salud que nunca la habían conocido, pero habían escuchado las historias de Marisol. Joaquín viajó desde Veracruz. Los padres de Marisol vinieron desde Guadalajara. Su padre Esteban se acercó a Diego después del servicio. «Señor Aguirre, lamento mucho su pérdida. Señor Delgado, gracias por venir. Y quiero pedirle disculpas por lo que pasó hace tantos años. Mi comportamiento fue imperdonable». Esteban sonrió. «Los adolescentes a veces creen que entienden el mundo mejor que los adultos. Usted era solo un niño. Además, mire lo que resultó. Nuestros hijos se encontraron cuando más se necesitaban». Después del funeral, Diego y Marisol se quedaron solos en el cementerio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marisol. «Triste, pero también en paz. Creo que ella sabía que había vuelto a casa realmente». «¿Y ahora qué?». Diego tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Ahora quiero construir algo duradero. No solo Conecta Salud, sino algo personal. Contigo. Diego, hay tantas diferencias entre nosotros. Las diferencias nos han hecho mejores. Tú me enseñaste que el éxito real no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas. Yo puedo ofrecerte recursos para amplificar el impacto de lo que haces. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Una enfermera de Guadalajara que viene de una familia de clase trabajadora? Estoy seguro de que quiero a la mujer que le cantó a mi madre cuando nadie más podía calmarla. La mujer que me enseñó que regresar a casa no es fracasar, sino encontrar de dónde vienes para saber hacia dónde vas». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Diego y Marisol caminaron juntos hacia el futuro que habían empezado a construir. Uno donde la tecnología servía a la humanidad, donde las tradiciones familiares se honraban en lugar de abandonarse, y donde el amor podía florecer incluso en los lugares más inesperados. Conecta Salud siguió creciendo, pero ahora con una misión más clara. No solo mejorar la atención médica, sino recordar a todos los involucrados que detrás de cada paciente hay una historia, una familia y un corazón que necesita ser cuidado con la misma dedicación que el cuerpo. Terisas Epilogue. 1 año después de la muerte de Carmen Aguirre. La pequeña capilla del Hospital San Rafael estaba decorada con flores de cempasúchil y rosas blancas. Era una mañana fresca de noviembre y la luz del sol se filtraba a través de los vitrales, creando un ambiente cálido y acogedor. Marisol se ajustó el sencillo vestido blanco que había pertenecido a su abuela Esperanza.
mientras Joaquín terminaba de acomodar las sillas para la ceremonia íntima. Solo habían invitado a 30 personas, familia cercana, algunos colegas del hospital y pacientes que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. ¿Estás nerviosa?, le preguntó su madre, Rosa María, mientras le arreglaba el velo. No nerviosa, emocionada. Era cierto. Después de un año de construir tanto una relación personal como profesional con Diego, Marisol se sentía segura de su decisión. Habían enfrentado desafíos reales, diferencias de clase social que a veces creaban malentendidos, presiones de trabajo que los mantenían separados semanas enteras, y la constante necesidad de demostrar que su relación era genuina y no una transacción conveniente. En la entrada de la capilla, Diego esperaba nervioso junto al padre Martínez, el capellán del hospital que había conocido a Carmen durante sus últimos meses. Diego llevaba un traje azul marino sencillo, pero lo que más llamaba la atención era la sonrisa genuina que no se había borrado de su rostro en semanas. «¿Listo, hijo?», le preguntó Esteban Delgado, quien había aceptado la petición de Diego de acompañarlo al altar como figura paterna. «Más que listo, señor Delgado». La música comenzó. No la tradicional marcha nupcial, sino Las Mañanitas, interpretada por un cuarteto de cuerdas. Era un homenaje a Carmen y a la canción que había unido sus corazones por primera vez. Mientras Marisol caminaba hacia el altar del brazo de su padre, Diego recordó el camino que los había llevado hasta ese momento. Conecta Salud ahora operaba en 12 estados de México y había comenzado expansión a Colombia y Perú. Pero más importante que los números era lo que habían logrado. Un cambio real en cómo se cuidaba a los pacientes en hospitales públicos. Marisol había desarrollado un programa de certificación en atención humanizada, que ya era requisito en más de 100 hospitales. No todo había sido fácil. 3 meses después de la muerte de Carmen, Diego había sufrido una crisis personal profunda, cuestionando si realmente había cambiado o si solo estaba interpretando un papel. Marisol lo había acompañado a terapia psicológica, algo que él nunca había considerado antes. Juntos habían trabajado en procesar el duelo por Patricia y los años de desconexión familiar. Marisol también había enfrentado sus propios desafíos. Adaptar su trabajo de cuidado directo a la gestión y el entrenamiento había sido más difícil de lo esperado. Hubo momentos en que extrañaba tanto el trabajo de enfermería tradicional que consideró renunciar. Diego había cumplido su promesa. Ella seguía trabajando directamente con pacientes 2 días a la semana, pero ahora en el Hospital General, donde podía impactar a familias de recursos limitados como la suya. El aspecto más complicado había sido navegar las diferencias socioeconómicas. Diego había tenido que aprender a ser sensible a comentarios que, sin intención, sonaban condescendientes. Marisol había tenido que superar la inseguridad de moverse en círculos sociales, donde ella era la única, sin educación universitaria de élite o conexiones familiares. Influyentes, pero habían crecido juntos. Diego ahora hablaba español mexicano sin avergonzarse de sus expresiones regionales, había aprendido a cocinar algunos platillos tradicionales de Jalisco y visitaba regularmente a los padres de Marisol en Guadalajara. Marisol había desarrollado confianza para presentar en conferencias internacionales de medicina. Había aprendido inglés básico para comunicarse con inversionistas extranjeros y había descubierto que tenía talento natural para el liderazgo empresarial. Aceptas a Diego Aguirre como tu esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida, preguntó el padre Martínez. Sí, acepto. ¿Y tú, Diego, aceptas a Marisol Delgado como tu esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Sí, acepto. En lugar de anillos tradicionales, intercambiaron 2 pequeñas medallas de plata. La de Marisol tenía grabada una nota musical y las palabras «Gracias por enseñarme a cantar». La de Diego tenía grabado un corazón y las palabras «Gracias por enseñarme a amar». Después del beso que selló su matrimonio, la pequeña congregación estalló en aplausos.
Javier, ahora ingeniero recién graduado y empleado de Conecta Salud como coordinador de tecnología, gritó: ¡Viva mi hermana! Joaquín, que había traído a su nueva novia desde Veracruz, silbó con alegría. La recepción se realizó en el jardín del hospital, algo poco convencional, pero profundamente significativo para ellos. Esteban y su grupo de mariachi tocaron todas las canciones favoritas de Carmen, mientras los invitados compartían comida preparada por la madre de Marisol y algunos empleados del hospital. Durante el baile de los novios al ritmo de la Adelita, Diego le susurró a Marisol: ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que mi mamá tenía razón. Ella dijo que Patricia siempre había dicho que yo necesitaba a alguien que me hiciera sonreír de verdad. Tu mamá sigue cuidándote, Diego, desde donde esté, y tu abuela sigue cuidándote a ti. Cada vez que cantas, la siento presente. Mientras bailaban, rodeados de familia, amigos y colegas que se habían convertido en familia elegida, Marisol pensó en todas las noches difíciles en el hospital que los habían llevado a ese momento. Pensó en doña Carmen, cuya enfermedad había sido el catalizador para que dos almas solitarias se encontraran. Pensó en su abuela Esperanza, cuyas canciones habían plantado las semillas de todo lo que vino después. La vida no se había vuelto perfecta. Diego seguía siendo workahólico y a veces olvidaba que no todos los problemas se resolvían con dinero. Marisol seguía siendo testaruda y a veces se resistía a aceptar ayuda incluso cuando la necesitaba. Ambos seguían navegando las complejidades de una relación intercultural e interclase en un país donde esas diferencias aún importaban. Pero habían aprendido algo que ninguna universidad o empresa les había enseñado: que el amor verdadero no elimina las diferencias, sino que las transforma en fortalezas complementarias. Que el éxito no se mide solo en logros individuales, sino en el impacto positivo que puedes tener en la vida de otros. Y que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de crisis, como una anciana con demencia que necesitaba una canción de cuna en la oscuridad de la noche. Cuando la música terminó y los invitados comenzaron a despedirse, Diego y Marisol se quedaron solos en el jardín bajo las estrellas. ¿Qué sigue ahora, señora Aguirre?, preguntó Diego con una sonrisa. Ahora seguimos construyendo. Conecta Salud, nuestro matrimonio, tal vez una familia propia algún día, pero sobre todo, seguimos recordando por qué empezamos todo esto. ¿Para qué empezamos? Para que ningún paciente se sienta solo, para que ninguna familia tenga que enfrentar la enfermedad sin dignidad, para que la música y el amor sigan siendo medicina. Diego la besó suavemente, saboreando la promesa de todos los años que tenían por delante. Ya en la distancia, si hubieran estado escuchando con atención, tal vez habrían oído el eco de una canción familiar llevada por el viento nocturno, Las Mañanitas, cantada por voces que ya no estaban, pero que seguían cuidando a quienes amaban desde donde fuera que estuvieran. Y en el cuarto 304 del Hospital San Rafael, una nueva enfermera joven le cantaba a un paciente anciano que no podía dormir, continuando una tradición de amor y cuidado que Marisol había comenzado y que ahora se extendía a través de todo un país, una canción a la vez. ¿Qué te pareció la historia de Marisol y Diego? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.